Bueno, hoy vamos a continuar con el tema asociado a las rutas sintéticas de bajo impacto ambiental. Ustedes recordarán que en las primeras presentaciones abordamos el tema de la química verde, los principios, y dimos numerosos ejemplos asociados a cada uno de los principios. También planteamos la posibilidad de diferentes áreas de interés a ser estudiada. Una de ellas era lograr síntesis más amigables con el medio ambiente, a lo que lo llamamos rutas sintéticas de bajo impacto ambiental. Y también vimos que otras áreas, por ejemplo, la de biomasa, la asociada a solventes, la asociada a reactivos limpios, que todas podrían interaccionar para lograr rutas sintéticas de menor impacto ambiental. Es decir, que cuando nosotros consideramos un proceso químico o una reacción química, es preciso establecer con precisión cada uno de los componentes involucrados en ese proceso, en esa reacción, que involucra a los reactivos, a los materiales de partida. La diferencia entre reactivo y material de partida, bueno, podemos decir que el reactivo es el que compramos y el material de partida uno lo prepara previamente. Los solventes que se usan, la energía que le tenemos que dar a los reactivos para transformarlos en productos, los productos de reacción, y siempre asociados a los productos de reacción tenemos productos secundarios. Entonces, desde la química verde y en las próximas módulos, presentaciones, capítulos, el 2 y el 3, vamos a intentar hablar un poco de todos esos componentes. Cuando hablamos, por ejemplo, de reactivos y disolventes, la idea es lograr que estos compuestos sean provenientes de fuentes renovables de materias primas, y a gran escala es importante que esas materias primas estén próximas a su fuente para eliminar los costos de producción, de transporte, perdón. También tenemos la reducción del uso de disolventes y ahí, bueno, todo el tema de estudiar reacciones en condiciones libres de solvente o solvent free, el agua como solvente y solventes más novedosos, más recientes, solventes neotéricos como los fluidos supercríticos o los líquidos iónicos. Planteábamos también la reducción del uso de solventes en procesos de separación y purificación. Y la idea es buscar materiales de partida menos peligrosos, que no sean inflamables, que no sean tóxicos ni tampoco agresivos. Cuando hablamos de variables de reacción, ¿a qué estamos haciendo referencia? A condiciones de reacción más seguras, a temperatura ambiente y presión atmosférica, escala reducida. Esto fundamentalmente, obviamente, no es aplicable en la industria, pero sí en un laboratorio, por ejemplo, de enseñanza de la química. Impulsar a procesos continuos. Con respecto a las transformaciones al calentamiento convencional, se comienzan a estudiar técnicas de activación selectivas, como por ejemplo la fotoquímica, la electroquímica, las microondas, el ultrasonido. De todo esto iremos viendo distintas presentaciones más adelante. Todo esto tendiendo a obtener productos de reacción, productos finales, que sean inocuos, diseñar productos químicos de baja toxicidad, biodegradables, que puedan ser reciclados también. Y cuando hablamos de los productos secundarios, hacemos referencia a el proceso en sí.
intentar que todos los reactivos se conviertan, 100% de conversión, y que se obtenga en lo posible un solo compuesto, es decir, selectividades de 100%. Debemos también intentar realizar reacciones donde se reduzca el número de etapas, fomentar los procesos catalíticos y biocatalíticos, favorecer técnicas in situ, es decir, el control a tiempo real, y como venimos diciendo, favorecer los procesos continuos. Y bueno, tenemos que empezar por algo, y vamos a empezar por lo primero. Y lo primero son los reactivos. Y vamos a empezar a hablar de reactivos verdes estudiando puntualmente dos ejemplos. El primero de ellos es el carbonato de dimetilo. Acá tienen su estructura, ¿sí? Su fórmula. Y lo que decimos es que el carbonato de dimetilo es un líquido inflamable, incoloro, con una temperatura de ebullición de 90 grados centígrados. Es muy poco tóxico y se degrada con facilidad. Este reactivo ha emergido con muchas aplicaciones, no solo como reactivo, sino como solvente, como lubricante, como aditivo para naftas, e incluso también aplicaciones como en la preparación de polímeros a base de poliuretano. Hablamos de reactivo verde y ya vamos a ver por qué es verde. Se intenta sustituir otros reactivos que son más tóxicos, y de esto ya algo habíamos hablado. El carbonato de dimetilo es un sustituto del fosgeno. Pero ahora bien, el método más común para preparar carbonato de dimetilo es utilizando fosgeno. Entonces, si bien no se usa fosgeno, lo tenemos que usar para prepararlo. Entonces la idea es buscar técnicas alternativas. Se ha encontrado un método reciente que se produce con buenos rendimientos, partiendo de metanol, monóxido de carbono, que si bien es tóxico, nada comparable al fosgeno, oxígeno, ¿sí? Por medio de catálisis empleando sales de cobre, en un proceso de oxicarbonilación presentado por la industria química italiana Emicem en el año 1983, produce el carbonato de dimetilo, podríamos decir una economía atómica elevada, y productos secundarios inocuos, porque el producto que se obtiene es el agua. Claro, la importancia fue tan grande que se dispararon miles de métodos de síntesis, e incluso métodos de síntesis muy poco sustentables desde el punto de vista de la preparación a gran escala. Acá tenemos un ejemplo en el que se usa un compuesto carbolínico que está doblemente protegido en presencia de dióxido de carbono supercrítico, un catalizador de estaño en metanol, pero fíjense en las condiciones de reacción para lograr esto. 2000 atmósferas, 180 grados, 24 horas. Desde el punto de vista de la energía, no es muy sustentable que digamos. Acá podemos seguir viendo algunas de las propiedades: la viscosidad, el punto de ebullición, el punto de inflamación, la miscibilidad en agua, se parece más al éter, forma azeótropo con el agua, ¿sí? 12,5% contiene. Y bueno, y sus aplicaciones en cuanto a su reactividad. Como agente metoxicarbonilante
es sustituto del fogeno. Como agente metilante es sustituto del sulfato de metilo y del ioduro de metilo. O sea, ioduros de yoduro, bromuro, cloruros de alquilo. La metilación de alcoholes con carbonato de dimetilo, si ustedes se fijan, empleando una base como el carbonato de potasio, a 180 grados produce la metoxicarbonilación. A 200 grados, la metilación. Es decir, que sería una secuencia de reacciones en la cual el compuesto metilado, calentándolo a más temperatura, elimina dióxido de carbono. Acá tenemos algunos ejemplos, como agente metoxicarbonilante de aminas, y esta sería la reacción original, en la que se usa fogeno. Anilina, fogeno, hidróxido de sodio. Acá directamente, anilina y carbonato de dimetilo. Se libera como producto secundario metanol, acá una sal, que si bien no es tóxica, es un producto secundario. El metanol puede usarse como solvente. Lo mismo ocurre como agente metilante, un alcohol o un fenol, como es este caso, con el carbonato de dimetilo, del producto, se elimina dióxido de carbono y metanol. Es importante ver que los métodos tradicionales involucraban el uso de un ioduro de alquilo en presencia de hidróxido de sodio o sulfato de metilo también con hidróxido de sodio. Estas sustancias son muy tóxicas, son agentes metilantes de las proteínas. El carbonato de dimetilo se lo utiliza para formar confenoles esterefenólicos, que son productos que se usan, productos farmacéuticos, sabores y fragancias. Se lo suele utilizar en las aminas, forman compuestos de amonio cuaternarios que se utilizan como surfactantes y son productos para electrónica. Con fenoles se prepara carbonato de difenilo que se utiliza para la preparación de policarbonatos aromáticos o incluso la producción de isocianato de metilo. Con alcoholes alídicos o dioles, carbonatos de alilo que se utilizan como lentes orgánicas, en la fabricación de lentes orgánicas. Con 1,6-hexanodiol podemos obtener dioles de policarbonatos que se utilizan en la fabricación de poliuretanos. Y con alcoholes de cadena larga, que se los suele llamar de 12-15 átomos de carbono, alcoholes grasos, se pueden formar carbonatos que se utilizan como lubricantes sintéticos. Como agente carbonilante se encuentra la preparación de policarbonatos aromáticos, empleando carbonato de dimetilo, en un proceso libre de fogeno, en el que no emplea solventes, y el polímero final no posee impurezas de cloro. Acá podemos ver el proceso en el cual se utiliza un bifenol que reacciona con el carbonato de difenilo, ¿sí? En presencia de un catalizador, se produce la polimerización. ¿Sí? Lo interesante es que el carbonato de dimetilo se puede reutilizar. ¿Sí? La metilación de alcoholes, como yo les contaba, se produce a través de 2 etapas. En la primera, que da origen a un grupo protector metoxicarbonilo, que al ser calentado elimina dióxido de carbono, generando el éter. Acá se puede ver que en este tipo de reacciones la reacción es selectiva hacia la formación de los éteres, 100% selectiva, pero que
La estructura del alcohol determina los rendimientos de los productos. Es decir, si bien no se forman productos secundarios, nos queda reactivo y sin reaccionar. Así tenemos que los alcoholes bencílicos, los rendimientos son cuantitativos, en los primarios llegamos a un equilibrio del 70%, secundarios que están más impedidos 40%, y los alcoholes terciarios reaccionan muy poco debido a su gran impedimento estérico. En general, el carbonato de dimetilo se lo activa por bases. Hoy por hoy se está estudiando activaciones básicas, ácidas por zeolitas. Siempre ambas tienden a generar un mejor grupo saliente en la reacción. Acá podemos ver un ejemplo de metilación de aminas aromáticas, donde las aminas reaccionan con, en este caso es una anilina, el X es un hidrógeno, estos son los resultados para anilina, sin sustituir, en presencia del carbonato de dimetilo, usando la zeolita, a temperaturas de entre 130 y 150 grados, se produce la metilación, metanol y dióxido de carbono. Acá podemos ver que trabajando a 130 grados, durante un tiempo de 192 minutos, llegamos a un rendimiento del 84%, y ahí se ve bien la efectividad de esa zeolita, pues trabajando con carbonato de potasio, solo se obtiene un 13%, y trabajando sin catalizador a 150 grados, solo se obtiene un 2% del producto de reacción. Quiere decir que las zeolitas resultaron catalizadores ácidos eficaces para la preparación de carbonato de dimetilo. Y lo interesante es que siempre el uso de sólidos reciclables es muy importante para el área de la química verde. Después esto lo vamos a entender un poco mejor cuando veamos catalizadores. Bueno, el otro reactivo que vamos a ver, que se los voy a presentar en el próximo video, es es el ejemplo de un oxidante. Y trabajaremos con el caso del peróxido de hidrógeno. Lo vamos a relacionar con algunos procesos industriales, ¿sí? Incluso algunas reacciones de laboratorio.